es una holding y por qué está tan de moda? Bueno, sí es verdad que hay una cierta moda o tendencia a hablar ahora que se habla tanto del mundo empresarial, ¿no? Y de los nuevos empresarios, nuevos CEOs y todo esto, hablar de estructuras holding, pero bueno, es una estructura que ya existe desde hace mucho tiempo, no es más que una sociedad de tenencia de participaciones, pero se suele resumir en esto, pero admite muchas variantes y muchas diferencias. Por eso una holding, pues sí es una sociedad que tienes que no tiene una actividad per se, más que la propia tenencia de participaciones de otras sociedades, normalmente más de una, aunque es verdad que podemos ver y leer últimamente barbaridades en donde bueno, pues, gente crea holding para ser holding de una sola sociedad, ¿no? Y esto y otras cuestiones son las que normalmente no se debe hacer con una estructura holding. Vale, ¿qué problemática tendría el tener una holding con una sola sociedad? Bueno, pues que la propia finalidad de la estructura holding, para no ser además una sociedad patrimonial que tiene que tener al menos una persona contratada a jornada completa, pues lo que pretende es tener participaciones sociales de distintas sociedades, y no lo que estás anteponiendo es una sociedad a algo que debe estar a tu nombre como persona física. Y eso es lo que luego te encuentras cuando te viene la administración tributaria, ¿no? Te dicen, ¿se puede hacer? Sí, sí, se puede hacer todo. ¿Se puede matar? Se puede matar. Si el Código Penal no dice que no mates, el Código Penal te dice lo que pasa si matas. Entonces, por hacerse se puede hacer. El problema es qué pasa cuando te viene una inspección. Lo que te dicen, pues igual que en el caso, en la mayoría de los casos de sociedades unipersonales, bueno, pues una sociedad unipersonal se puede hacer, sí. Tiene que tener un sentido y su naturaleza, pues igual que la holding. Si no, al final estás enmascarando una estructura personal y en donde tú tienes que tributar de una forma como persona física para tributar a través de sociedades. Por eso no es conveniente que una holding tenga las participaciones de una sola sociedad, sino que sea una estructura dirigida a lo que es a tener participaciones en distintas sociedades, con distintas inversiones y demás. Vale. Porque bueno, ¿cuándo es interesante crear una sociedad holding? ¿Cuándo es ese momento en el que tienes que decidir si crearla o no crearla? Vale, esto es una cuestión interesante y aparte de otras estructuras que puedas acudir, como el canje de valores, como la aportación a una sociedad holding de tus participaciones sociales, yo creo que lo más interesante y lo menos arriesgado es desde el comienzo. Pero claro, cuando tú comienzas una actividad económica, igual lo haces joven, igual lo haces más mayor, igual cuando sea, pero no estás esperando ser el próximo Amancio Ortega. Bueno, todos tenemos que pensar que vamos a ser el próximo Amancio Ortega. Entonces, si tú haces un desarrollo empresarial, es importante sentarte al comienzo y pensar hasta dónde puedes llegar y pensar el mejor y el peor de los escenarios, porque siempre el mejor de los escenarios no va a estorbar. O sea, el mejor de los escenarios te va a hacer como mucho, pues igual tienes unos gastos mayores en ese momento, pues de obligaciones fiscales, asesoría y demás, pero lo que es interesante es poder tener una estructura que te permita al día de mañana afrontar determinadas decisiones. Una de las cosas más habituales que nos encontramos en nuestro desarrollo profesional es cuando alguien ha creado una sociedad y de repente tiene una oferta de compra. Y dice, no, es que me ofrecen 10 millones de euros, 2 millones de euros, 100.000 euros por mi sociedad. Y entonces, claro, te vas al artículo 37 de la ley del IRPF y dices, ya, pero es que por el camino se te va a quedar. Tanto porque tu sociedad, independientemente de lo, el valor que le pongas como precio de venta, tiene un valor objetivo, que es el del artículo 37, y que por tanto vas a tener una tributación que te vas a llevar al finalmente como ganancia la renta, ¿no? Como persona física ahí ya no puedes hacer nada, porque además la gente dice que es un año, pero en realidad son 2 años, cuando tienes que aportarlo a una estructura holding para luego proceder a la venta, con los requisitos del 5% y demás. Entonces, claro, te encuentras en un momento dado pues en un callejón sin salida, en el que la tributación de la venta de las participaciones de tu sociedad pues ya no tiene marcha atrás, y vas a tener que tributar por ello si lo quieres vender. Por eso, siempre desde el comienzo es interesante, cuando la sociedad vale menos, cuando la constituyes, pues hacer un buen estudio, saber qué es lo que quieres el día de mañana y todas las posibilidades que se te van a presentar. Y sobre todo, si va a ser tu única estructura, vas a tener distintas inversiones, vas a participar en distintos proyectos y muchas otras cuestiones que al final no te vale con un consejo generalista de decir, oye, haz una holding y ya está. No, ¿para qué? ¿Para qué? Y sobre todo, yo monto unos hoteles, el día de mañana los vendo. Con tener una holding que tenga las participaciones de las sociedades de los distintos hoteles, que luego ahí está la cuestión de la responsabilidad también de cada una de las actividades, ¿me vale? Bueno, depende. ¿Y tú el día de mañana vas a querer vender algunos? Sí, pero igual me quedo con la gestión. Pues igual monto otra sociedad para hacer la gestión, distinta de la patrimonial, porque lo que hago es vender el patrimonio, pero mantengo la gestión. Bueno, son cuestiones que hay que sentarte, verlas y analizar cada caso concreto, ¿no? Desde luego que a cada uno le será más interesante establecer una estructura o establecer otra.
Sí, hay una pregunta muy recurrente y es al hilo de lo que decía, ¿no? Cuando tienes una sociedad, quieres venderla y quieres constituir debajo pues, la sociedad matriz, ¿no? ¿Hay un periodo de tiempo mínimo en el que tengas que tener esa sociedad matriz para luego acogerte a las bonificaciones y demás? Porque se habla de 1 año, 2 años, 4 años. Bueno, se habla de 1 año, es lo más común, pero la realidad es que el artículo 21 de la Ley del Impuesto de Sociedades dice que son 2 años. O sea, entendido a contrario sensu ese Sí, artículo, la verdad es que son 2 años. Entonces, bueno, tienes que hacer dos cuestiones. Y sobre todo, yo siempre digo lo siguiente, tú tienes que pensar en cuando te llega el requerimiento de Hacienda. O sea, cuando te llega el requerimiento de la Administración Tributaria, sabes lo que te van a decir, sabes lo que te dicen las consultas de la Dirección General de Tributos, sabes cuál es lo que están diciendo las resoluciones. Todo tiene que tener un sentido. O sea, lo que tú no puedes es estructurar algo para proceder a la venta. Hay unos requisitos mínimos, 2 años, pero te van a mirar con lupa. Entonces, bueno, tú puedes hacer cualquier operación de reestructuración, de fusión, escisión y demás, mientras tenga un sentido. La Dirección General de Tributos va siempre sí, en esta línea, ¿no? Decir, oye, pues, ¿cuál era el sentido de escindir? ¿Cuál era el sentido claro. de fusionar? Bueno, pues el sentido de escindir era separar la actividad, porque resulta que luego esta actividad la voy a transmitir y lo hago de esta forma. Al final es una cuestión de estudiar cada caso concreto y ver cuál es la optimización fiscal. Problema, que no hay soluciones milagrosas. Cuando has estructurado mal y cuando tienes que una oferta, tú no le puedes decir, oye, pues espera 2 años. Claro, Sí lo puedes hacer, pero claro. hay que acudir a otras estructuras, a otros contratos y demás. Yo, al hilo de esto último que estabas comentando, del tema de la reestructuración de empresas, lo que comentaba realmente era justificar el motivo económico válido, ¿no? Que es donde yo suelo ver que se meten los patones. ¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de justificar el motivo económico válido? Bueno, la verdad es que muchas veces nosotros hemos visto barbaridades, ¿no? O sea, no hay ningún motivo económico válido en simplemente separar una estructura organizativa de la estructura patrimonial para vender la patrimonial, sobre todo pues, en caso de transmisión de inmuebles o algo así. Tiene que tener una vocación de continuidad, tiene que tener una vocación pues económica, lógicamente, y un sentido estructural para la sociedad. Depende de cada sector. Lo que es verdad es que las resoluciones, las resoluciones administrativas, lo que dice la Dirección General de Tributos y demás, es siempre un análisis muy caso por caso y dependiendo de cada sector y de cada cuestión concreta. Pretender basar un motivo económico válido en cumplir los 2 años exactos, ya los 2 años y un día vender, o al año y un día, como se dice habitualmente, tiene pinta de que no va a salir bien, de que no va a salir bien la cosa. Hay otras formas de hacerlo, además, siempre dependiendo de quién sea el comprador. Claro, no es lo mismo que tú vayas a poner las condiciones a un fondo de inversión americano que te viene y no va a entrar en negociaciones pequeñas, que cuando es una negociación entre particulares, es donde puedes establecer un régimen transitorio en el cual se vaya organizando fiscalmente y al final esa optimización fiscal que te da a ti también es una rebaja del precio para el comprador. También, es decir, luego en la práctica se dan muchos supuestos. Hay que analizarlos siempre desde el comienzo. Cuanto más tiempo pase, peor, sobre todo cuando una empresa va creciendo y va ganando valor. Y luego lo que está claro es que una vez que se produce una opción de venta, que se produce una opción de reestructuración y demás, pues ya te suele pillar tarde y es complicado reestructurarlo. Claro, porque al final, al final una forma de intentar, no es acogerte, ¿no?, a crear esa estructura holding, es la única solución que te queda es diferir ese impuesto, porque la mayoría de la gente te pide consejo por el ahorro fiscal. Claro, o sea, en nuestro despacho hemos visto ni tan mal si te piden el consejo por el ahorro fiscal, porque hemos visto hasta transmisiones de sociedades a precio de constitución y luego te viene Hacienda y dice, oiga, que es que el valor no es este. Lógicamente, el valor es el del patrimonio neto, el de la capitalización del beneficio al 20%, ¿no? Hay casos en los que incluso bueno, se ha admitido, como ya sabéis, con dispensa de los dos métodos de cálculo del artículo 37, la valoración, pero bueno, tiene que ser casos muy concretos, la valoración de especialista, en donde se determine por qué una sociedad vale menos de ese precio y por qué se puede discutir esa valoración en la transmisión. Esto también cabe, que hay supuestos y supuestos y no todo está automático. Pero, hombre,
Efectivamente, la gente cuando se produce una venta, pues si te vienen a la consulta sobre la repercusión fiscal que tiene, ni tan mal. A veces te lo encuentras con el procedimiento sancionador ya posterior. Pero bueno, una vez que se está en un acuerdo de transmisión y demás, y no quieres, porque lo has hecho mal, porque lo has montado mal en su día, transmitir, pues no te queda más remedio que diferir el momento de la compra y tratar de ordenarlo, pero estamos ya en terrenos pantanosos, claro. Claro. Entonces, ya que hemos hablado cuándo más o menos es interesante y cuándo no, ¿cuáles son las ventajas de tener una sociedad holding, una estructura holding? Bueno, las ventajas son múltiples, ¿no? Son múltiples sobre todo si tiene sentido y tiene actividad. Lo primero, la estructura holding te permite consolidar. También puedes consolidar de otra forma, pero claro, consolidas entre las distintas empresas. A la hora del reparto de dividendos, aplica la exención del 95%, lógicamente, y a la hora de la transmisión no tributas, no te lo llevas como ganancia a renta en el ejercicio siguiente si eres persona física. Son múltiples las ventajas, pero tiene que tener un sentido y una estructura. Entonces, mientras tú vayas a tener una sociedad, porque vas a tener distintos desarrollos, distintos intereses y distintas sociedades, desde luego que tener una cabecera que te permita jugar con todo eso fiscalmente te va a ser muy interesante, te vas a ahorrar mucho dinero, mucho más de lo que lo haces como persona física, pero luego hay una segunda parte también en la estructuración, que solo se habla de holdings y demás, pero a veces se olvida que el empresario cuando monta una holding tiene que olvidarse también de esa especie de tendencia o esa especie de mentalidad muy española de que si no lo tengo en el bolsillo no es mío. O sea, yo tengo que tener mi conjunto de intereses económicos, empresariales ahí, y yo tengo una empresa que vale tanto. El que no esté en mi bolsillo no significa que no lo tenga, pues tendré que tener mi estructura de gastos, mi nómina, mi repercusión y tributaré por ello como persona física, pero tengo que tener dos patrimonios separados, no pasa nada si yo tengo mi patrimonio personal, mi casa, mi coche y demás como persona física y luego tengo otro patrimonio en la empresa, en la holding y demás. Y esto, además, hay que tener en cuenta otra cuestión importante también, que es patrimonio, que es actividad. A la hora de correr riesgos, siempre recomendamos, esto es una pelea muy habitual entre fiscalistas y mercantilistas. Yo soy mercantilista y me peleo mucho con la gente fiscal con estas cosas, ¿no? Pero claro, los mercantilistas vemos el riesgo de poner los activos en la misma cesta donde pones la actividad. Lo que te genera siempre el peligro es la actividad. Si una empresa te va mal, te va a ir mal por la actividad. Es raro que te vaya por el activo. El activo en sí, pues lo podrás tener apalancado o no, pero es un activo. Si lo vas a gestionar además, nosotros siempre recomendamos la separación, porque la actividad el día de mañana puede cesar y eso no me implica la pérdida de los activos, no pierdas todo el patrimonio que has generado durante ese tiempo con una actividad que te vaya mal. Y esto no lo digo porque sí, lo digo porque lo vemos con cierta habitualidad y cierta tristeza. Sí, de hecho te iba a poner un caso práctico y era este, ¿no? El caso práctico más común es una sociedad que está generando actividad, tiene excedente de liquidez, adquiere inmuebles, alquila esos inmuebles y además, pues, si hay una actividad que genera, por ejemplo, desde una nave propia, pues también tiene la propiedad de la nave. Entonces, ¿cómo reestructuraríamos esa sociedad? Es decir, sociedad con actividad, con nave propia y además con inmuebles que los tiene alquilados a modo de inversión. Te voy a poner un ejemplo de algo que he vivido y que hemos visto. Un empresario que desarrolla la actividad, digamos, como mecánico de vehículos. Le va muy bien y su asesoría le recomienda seguir como autónomo porque tributa menos que con el impuesto de sociedades. Y entonces le va bien y está en una nave alquilada, la adquiere. Y además con el rendimiento adquiere su casa. Tiene un problema laboral, tiene un accidente y pierde la actividad, la nave y la casa. Este es el problema. Este es el problema. O sea, normalmente con un desarrollo empresarial normal y con un cierto asesoramiento, fuera de lo que es ahorrarte 2 o 3 puntos entre renta y sociedades, te hubiera dicho, constituye una sociedad para la actividad, genera, apóyale aunque sea con aval, demás, porque luego está el acceso a la financiación, ¿no? Una sociedad de nueva creación no te van a dar la financiación para la compra de una nave, cuando vas a desarrollar la actividad, pero bueno, puedes apoyarte en la otra que como avalista y demás, la de la actividad, que es la que tiene los ingresos,
no hay ningún problema, porque si una se va, si una sale mal, va a ser la de la actividad, entonces no hay ese problema. Adquiere para otra sociedad distinta la nave y, lógicamente, adquiere para ti la vivienda, pero separa bien el patrimonio de la actividad. Pues este es el supuesto típico que siempre cuento, porque lo viví y en ese momento ya no había absolutamente nada que hacer que no implicara una actuación delictiva, claro. Claro, es que al final es lo que decías antes, ¿no? Del español de a pie que necesita todo a su nombre, ¿no? Entonces, en este caso concreto, tiene que interiorizar que las sociedades es decir, que los inmuebles que tenga afectos a una actividad de arrendamiento de inmuebles, por ejemplo, pues que lo tengan en una sociedad, que la actividad la tenga en su propia sociedad y si puede la nave tenerla en otra, que se vayan haciendo arrendamientos entre una y otra, pues es lo mismo, ¿no? Siempre a precio de mercado para que luego no haya problemas con operaciones vinculadas, en fin. Ese es un problema típico también, el de, bueno, lo compro para la holding, pero vivo yo ya. Bueno, esto es una retribución, o sea, tendrás que fijar o un arrendamiento o meterlo en nómina como una retribución en especie, claro. Pero tú no puedes vivir de una sociedad porque no es la finalidad que tú vivas de la sociedad, es una finalidad mercantil, ¿no? Correcto. Bien, vamos a hablar de reestructuración de empresas y vamos a definir ciertos conceptos que la gente yo creo que no... Ahí me siento mucho más cómodo, ¿eh? Porque, ¿Sí? o sea, sí, porque realmente, claro, yo soy mercantilista. Vamos a definir los conceptos de forma lo más rápida que pueda y lo mejor, que lo entienda la gente. ¿Qué es una fusión? Bueno, una fusión es cuando dos sociedades deciden juntarse y compartir, no voy a ser poco técnico porque me lo has pedido, y compartir un balance y pasar de ser dos sociedades independientes a ser una sola. Bien, ¿qué es una decisión? Una escisión es lo contrario, es cuando una sociedad decide dividir su actividad, su patrimonio, su balance y de donde hay una sociedad crear dos, tres o las que correspondan. Sí, ¿qué es una operación de canje de valores? Una operación de canje de valores es una operación en la cual dos o más sociedades aportan los valores a una sola estructura que montan por arriba y se compensan con la valoración de las aportaciones realizadas de esas sociedades. Vale, a la hora de vender una empresa, una compañía, ¿cuáles son los puntos claves que tienes que tener en cuenta? Bueno, mira, el punto clave, esto está muy bien porque la pregunta, porque es lo que hago en las entrevistas de trabajo, sobre todo en mercantil, en el despacho, me sigue gustando hacerlas a mí. Y entonces lo primero que pregunto cuando viene alguien de mercantil, que ha llevado M&A, no sé qué, todos los currículos han llevado M&A, Lois Mouse, no sé qué tal. Y entonces digo, si te viene un cliente y te dice que tiene una oferta de compra por su empresa de 2 millones de euros, ¿qué es lo primero que miras? Y entonces, pues no sé, digo, yo lo primero que mira, claro, y la gente no te sabe responder, ¿no? Bueno, pues no sé, te responden cosas muy variopintas. Y digo, coño, lo primero que tienes que mirar es cuál es la repercusión fiscal. Así, de entrada. Sí. O sea, saber cuál es el capital de la sociedad por el cual adquirió y cuál es el capital por el cual vende, ¿no? Porque no es lo mismo vender por 1 millón y que te quede 1 millón a vender por 1 millón y que tributes al 28, que tributes... Bueno, esto es la base, ¿no? Lo primero que mirarías en una operación. Y a partir de ahí, pues claro, tienes que ver, oye, otra serie de cuestiones societarias, como cuál es el régimen de las participaciones, cuál es el régimen de transmisión, qué libertad tiene de transmisión, si existen pactos de socios, si no, bueno, ya puedes ahondar mucho más, ¿no? Pero lo primero es la persona que vende, ¿cuánto le va a quedar? Esto yo creo que es el punto básico. Vale. Vale. A la hora de vender una compañía, es verdad que suele haber pacto de socios. Luego, aunque lo detallaremos, pero ¿cuáles son los principales inconvenientes que hay en los pactos de socios? Bueno, hombre, claro, hay que partir de la base de si va a vender todos los socios o vende solo alguno de los socios con esos pactos y sobre todo mirar las restricciones que contienen. Los pactos de socios, que también es otra cosa, está así como las holding, ¿no? Que se ha puesto de moda en los últimos tiempos, pero en realidad está ahí el artículo 29 de la Ley de Sociedades de Capital desde hace mucho tiempo y son bastante antiguos. Nosotros siempre recomendamos cuando se constituye una sociedad, incluso entre hermanos, la firma de los pactos de socios, porque es la mejor forma de no discutir. Que cuando los estatutos, que es la normativa mínima que debe contener la regulación de una sociedad y que se aprueba en el registro mercantil, prácticamente es un numerus clausus, en el cual tú no puedes poner lo que quieras y el registro no te acepta cualquier cosa. Sin embargo, los pactos son oponibles frente a los socios y frente a la sociedad.
siempre que sean firmantes los socios y la sociedad. Entonces, bueno, es una de las cuestiones que lo que hace es evitar que haya discusiones entre los socios y nosotros hasta en casos de hermanos que montan una sociedad, digo, si queréis seguir cenando en Nochebuena y Nochevieja juntos, firmad un pacto de socios porque es lo que al final evita, oye, es que no sé quién, que tengo una oferta, ¿qué te parece? Entonces ya empiezan las discusiones, ¿no? Cada uno, oye, puede decir una cosa, interpretarlo y demás, pero lo que está escrito pues se lee y es mucho más claro. A la hora de la transmisión, pues tienes que ver las restricciones que hay. O sea, si se permite si se permite la transmisión a terceros, si no, si tiene que pasar por los socios, si tienen derechos de arrastre, acompañamiento, demás. Bueno, pues cada pacto de socios es muy amplio lo que se puede incluir y hay que ver la libertad de transmisión, porque si no hasta podría ser impugnable por uno de los socios, aunque se apruebe por la Junta. Vale, vamos a hablar de los pactos de socios. Respecto a los pactos de socios, yo siempre digo que al final es anticipar las peleas, pero cuando hay buen rollo. Cuando ya hay mal rollo, va a haber es muy difícil solucionarlo, ¿no? Entonces, a la hora de crear un pacto de socios, ¿cuáles serían los requisitos mínimos o los puntos claves que debería recoger? Es una pregunta como para estar hablando un ratito. Voy a tratar de resumirlo. Depende mucho también de la finalidad de la empresa y de lo que se busque. No es lo mismo una empresa creada por aportación igual de capital de los socios que una empresa en la que concurren socios trabajadores, socios que aportan capital y demás. Hay que equilibrar muy bien los pactos cuando no es así, ¿no? A veces nos pasa, oye, que es que este es muy fuerte, que es que le voy a meter de socio y esta empresa es mucho más potente que yo. Bueno, pues tendrás que restringir los derechos para ampliación de capital, tendrás que restringir todo aquello que una empresa más potente puede hacer. En principio, los pactos de socios tendrían que ser lo suficientemente buenos como para que no se te pueda desequilibrar lo que tú piensas que va a suceder con la empresa o cuáles son tus temores. Los principales, al final estamos hablando de diluciones, ampliaciones de capital que te dejan reducido y por tanto en desventaja. Hay que regular aquellas situaciones, sobre todo en las que hay una mayoría que tú no quieres que te pase por encima. Entonces, claro, dicen, no, es que me obliga a entrar al 49 y claro, al 49, bueno, pues si es 51-49 depende del pacto de socios, porque tú puedes regular ya todo lo que va a pasar. A mí no me da tanto miedo estar en minoría con un buen pacto de socios. En un pacto de socios estoy muerto, pero con un buen pacto de socios donde se regule cuál va a ser el reparto mínimo de dividendos, cómo se van a calcular los dividendos, si no se puede acordar la contratación de empresas vinculadas para que rebajen esos dividendos, pero luego está, no, es que bueno, lo tengo todo controlado, mi socio es mayoritario y tenemos el acuerdo de reparto de dividendos, pero claro, han metido a otra sociedad de ellos que factura y que nos come los dividendos. Bueno, pues todo esto hay que preverlo, claro. Entonces, ¿cuál es el principal problema que te encuentras muchas veces? Pues que se estaban utilizando modelos de pactos de socios. Y entonces prácticamente descargado Internet, venga, el dragalón, el tagalón, los pactos de arrastre, acompañamiento, antidilución y poco más, ¿no? Poco más. Yo creo que hay que ir un poco más allá, ver la situación real y sobre todo ver en qué posición está cada socio y qué es lo que puede pasar. Muchas veces los clientes ni son conscientes de que pueda alguien que está en minoría, pues el mayoritario el día de mañana decir, pues ahora me voy a comer el beneficio de la empresa porque voy a contratar a esta otra empresa del grupo que va a cobrar a precio de mercado, demuéstrate luego en un juicio que no es el precio de mercado, pero me va a comer los beneficios. Bueno, hay muchas cuestiones y todas son relevantes y al final la experiencia es lo que te permite saber por dónde puede salir mal o por dónde puede salir bien. Yo siempre recomiendo, no con nosotros, pero con quien sea, pues que tengan un buen asesoramiento de alguien que haya visto prácticamente todo lo que puede suceder en el día a día de una sociedad y las discusiones, porque lo que trata el pacto de socios es de anticiparse a esas discusiones que existen entre los socios y que pueden acabar con la vida de una empresa. Y la vida de una empresa se acaba en dos situaciones, cuando va muy mal o cuando va muy bien. Claro. Esto es el 90% de los casos. Sí. ¿Qué consejo le darías a un inversor minorista que va a entrar a invertir en una compañía y tiene que firmar un pacto de socio? ¿Cuáles serían los puntos que tendría que mirar o cuáles diría, con esto que hay aquí en el pacto de socios no entraría? Bueno, un poco lo que hemos estado hablando antes. Yo creo que el minoritario lo que tiene que protegerse siempre es de la posición del mayoritario en el cual pueda reducir sus derechos. ¿Cómo se reducen sus derechos? Pues
aminorando su capital, dejándole por debajo del 5%, evitando el reparto de dividendos. Al final, ¿para qué eres socio de una sociedad? Pues eres socio de una sociedad para generar dividendos y para que la sociedad tenga un valor por si hay una venta el día de mañana. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar principalmente? Pues en que los dividendos no bajen y en que el valor de la empresa no baje. ¿Cómo lo hago? Pues lógicamente limitando o estableciendo ya cuál va a ser el reparto de dividendos, estableciendo, importante que no se suele meter en los pactos de socios, cuál va a ser la operativa habitual y si en determinadas operaciones de financiación, con empresas vinculadas, demás, se debe tener un porcentaje superior. Si yo tengo un 10%, pero el mayoritario tiene que contar con mi voto para poder acudir a financiaciones, reestructuraciones y demás, estaré bastante protegido de aquellas cuestiones que puedan limitar el valor de mi empresa. Vale, vamos a ver unos pocos de conceptos. Y si soy el minoritario y se hace, al menos tener una ventana de salida en un determinado valor y tener ese derecho de separación que recoge la ley de sociedades de capital en un momento dado cuando suceda alguna de estas situaciones. El derecho de separación y el derecho de salida es muy importante para no quedarte prisionero en una sociedad. Esta pregunta es muy importante. O sea, esta respuesta es muy importante porque hay una pregunta muy recurrente que es cuando son socios inversores minoritarios, ¿cómo pueden salir de la sociedad? Sí que pueden. Claro, este es el famoso derecho de separación, ¿no? Que también se ha hablado mucho de ello. Y existe mucha confusión y mucha jurisprudencia además contraria sobre si es un año sin reparto de dividendos, si son 2 años, si tiene cuándo se ejercita de buena fe, cuándo se ejercita de mala fe. La verdad es que cuando eres minoritario estás bastante vendido, mientras haya un reparto de dividendos acorde a las necesidades de la empresa, mientras se haya actuado de una forma más o menos igual en los últimos ejercicios y el minoritario no haya protestado por ello, bueno, pues es complicado, aunque no se reparta bien o se reparta por debajo del 25%, acudir al derecho de separación. Cuando tienes un pacto de socios, y eso lo hemos vivido muchas veces, pues hombre, se puede establecer la fórmula en la que rige el derecho de separación e ir más allá de lo que establece la propia ley, ¿no? Porque son pactos entre las partes y puedo fijar la forma de salir y cuál es el sistema establecido, la valoración que se hace de la empresa y demás. La ley, bueno, pues es aplicable en pocos casos y es raro que el mayoritario patine tanto como para dejar que el socio minoritario pueda ejercitar ese derecho que se ejercita en el mes siguiente a la Junta, que no acuerda el reparto de dividendos, que prácticamente pues es el único caso, junto con el incumplimiento de obligaciones y demás, por el mayoritario, que son casos más residuales y que no se suelen dar. Pacto de socios siempre, porque es lo que me va a permitir en una situación incómoda no estar prisionero el resto de mi vida en esa sociedad. Vale, ¿qué son las cláusulas de arrastre? Bueno, la cláusula de arrastre y el acompañamiento, que suelen ir de la mano, ¿no? El de la Calón y Tacalón, son las cláusulas por las cuales cuando yo recibo una oferta de un tercero por la compra de mis participaciones sociales que representan un porcentaje del capital social, tengo derecho a arrastrar al resto de socios en ese importe, o a que ellos me compren, pero en el mismo importe. Y la de acompañamiento es la contraria, la de cuando yo soy minoritario y el mayoritario u otro, no tiene por qué ser únicamente el caso minoritario, o sea, cuando yo soy socio y otro recibe una oferta, tengo derecho a acompañarle y a que quien compre también mi parte del capital social, no solo la suya. Bueno, son cláusulas muy típicas, que están bien, sobre todo por el hecho de ¿qué es lo que buscan? Pues que yo no quedarme con otro socio que no sea el mío, que no sea el que yo conozco, si tú tienes una oferta, beneficiarme también de ella y demás. Bueno, son las cláusulas típicas de los pactos de socios, ¿no? Las que todo el mundo conoce, arrastre y acompañamiento. Sí, ¿qué son los préstamos participativos? Préstamos participativos, normalmente son convertibles, son los préstamos que se realizan para luego participar en el capital social de la compañía. Normalmente son convertibles en participaciones sociales o en acciones de la compañía si no se procede a la devolución en el plazo establecido. Vale. ¿Qué fórmulas existen para dar entrada a los inversores en una compañía? Existen muchas, desde internamente hasta externamente, o sea, desde partir de puedes hacerlo mediante joint venture o un equity, puedes hacerlo montando una sociedad. Cada día te aparece una cosa y depende de la situación. Es que ayer precisamente estábamos haciendo un contrato de entrada en una compañía y como no se quería todavía transferir la titularidad de las participaciones, también por una cuestión de las que hablábamos fiscal,
pues iba a fijar un régimen transitorio en el cual se hacía un contrato de cuentas en participación. Bueno, para mí no cumplía demasiado los requisitos. Y lo normal cuando entra un inversor es que tenga un derecho sobre las participaciones. Pero ya te digo, puede ser de forma externa, joint venture, de forma interna, mediante participación en la propia sociedad. E incluso se puede dar una participación no solo en la sociedad, sino en los dividendos de la sociedad por la aportación, con una cláusula de salida, las famosas phantom shares, ¿no? Que son las participaciones fantasma, porque tienes un derecho a percibir los dividendos y tienes los derechos económicos, pero no los derechos políticos. O sea, en una sociedad hay dos tipos de derechos por parte de los socios. Los económicos son los que te dan el derecho a dividendos y el derecho a percepción en la venta, y los derechos políticos son aquellos que te permiten participar en la vida social y en la toma de decisiones. Entonces, bueno, hay fórmulas, también hay otras fórmulas de entrada en la cual yo entro con un capital pero quiero tener tus derechos políticos y no los económicos, que es todo lo contrario. Y ahí existe otra figura que es la sindicación de participaciones. Yo te pongo 1 millón de euros en tu compañía, pero quiero que durante 3, 4 años, toda la vida, tus participaciones, que tienes el 10, el 20%, se sindiquen con las mías, yo tener tus derechos políticos para ostentar yo la mayoría. Entonces tú, que eres el socio de todos los socios y demás que me traes, sindicas conmigo tu 10%, yo tengo un 41% y así ya tengo garantizado poder tener el 51% el resto de la compañía. Es que las opciones luego son tan amplias y tan variadas que, bueno, es estudiar caso por caso y ver cuáles son los intereses de las partes, porque, bueno, hay gente que tiene el único interés cuando entra en equity, pues es tener la parte económica, y hay otra gente que lo que quiere más que la parte económica es tener los derechos políticos y el control de la compañía. Ahí te puedes ir eso, a una participación o a unas phantom shares para no entrar, a unas participaciones directas o a una compra de participaciones sociales, a una joint venture si no quieres ni siquiera entrar a la compañía, o a una sindicación de participaciones si entras pero además quieres tener contigo derechos políticos de determinados socios. Sí, mira, hay una pregunta recurrente también que es ¿cómo valoro una compañía? Existen diferentes mecanismos, al final, bueno, un poco también va a depender de la propia sociedad, pero ¿cuáles son las valoraciones más comunes que suelen existir? Bueno, la valoración más común es la del artículo 37, o sea, la que te va a hacer Hacienda, ¿no? Lo que pasa es que si tú vas a valorar de cara a la venta a un tercero y lo que estás negociando es no estás viendo la parte fiscal, sino que estás viendo la parte contractual con un socio inversor y demás, pues hay muchas teorías. Yo, de hecho, tengo esta discusión todos los días en mi despacho con la gente de financiero y demás, ¿no? Cuando dice, no, pero es que tiene unos activos de... Ya, a mí no me valen de nada los activos. O sea, yo al final, a mí, por mi experiencia en el M&A, la mejor referencia que hay es el EBITDA. Y depende del sector y el multiplicador, ¿no? Hay varios parámetros que determinan qué multiplicador uso del EBITDA. Esto es... Cada uno piensa de una forma, ¿eh? Mi teoría es que cuanto más atomizado esté el cliente, más multiplicador de EBITDA. Siempre partimos de una referencia de un EBITDA por 5, más o menos, una cosa así. Yo lo aumento cuanto más atomizado esté el cliente. ¿Por qué? Porque dependo menos de menos clientes, con lo cual el riesgo siempre es menor. Depende de los contratos que tenga con clientes. No es lo mismo un restaurante de comida rápida que una empresa de prestación de servicios que tiene unos contratos con clientes, que bueno, el riesgo bueno, pues es menor, también se mitiga, por lo tanto el EBITDA es mayor. El tema de los activos, como decía, claro, no, es que esta empresa tiene 3 millones de euros en activos. Vamos a pensar un hotel. No es que vale 10 millones de euros el hotel. ¿Y qué beneficio da? No, da 0. Bueno, pues fenomenal. Pues dentro de un año presentaré un concurso y el activo que vale 10 millones lo tendré que entregar en el concurso. No me vale de nada. Cuando estoy hablando de una empresa, estoy hablando del beneficio que da. El activo me importa poco porque es un activo residual. No, es que luego lo puedes vender, ¿para qué? El otro día, la semana pasada, nos ha pasado esto mismo. Ya no es que tiene unos activos, sí, unos activos que voy a tener que vender a otro dentro del mismo sector, porque es un sector muy concreto, para que piense lo mismo que yo, que los activos van a tener un valor para vender a otro dentro del mismo sector. Entonces, para mí los activos en un mercado empresarial no valen mucho, salvo que puedas deshacerte de esos activos libremente. O sea, claro, no, es que tengo unos vehículos. Bueno, pues los vehículos los puedes vender, pero un hotel que tiene licencia de hotel, que no va a tener otra licencia, o sí, pero bueno, en un principio pensemos en un hotel que no puede acceder, lo voy a vender para hotel y lo voy a vender a otro que va a mirar el EBITDA y va a decir, esto no da beneficio. O sea,
bueno, la valoración de la empresa, al final, para mí, la mejor referencia es la del EBITDA, lógicamente. No es lo mismo una empresa que tenga 0 activos que una empresa que tiene 10 millones. Pero no sería algo que a mí me influiría demasiado, desde luego. Vale, pero hemos partido de una premisa que es el multiplicador, el EBITDA por 5, más o menos. De verdad que luego cada caso concreto hay que verlo y demás, ¿no? El sector, etcétera. Pero si no tiene EBITDA, que es la típica startup que va haciendo ronda de financiación, que al final es facturación por algo, por X, ¿qué multiplicador sería el que Claro, se suele ver, el más frecuente? con las startups ha pasado una cosa maravillosa, ¿no? Que al final lo que compras es una idea y un business plan. O sea, tú estás comprando una hoja de Excel. Punto. No compras más. Eh, decía alguien en un podcast, y yo creo que tiene mucha razón, ¿no? Que antes, cuando tú montabas una empresa, lo que te ponías era vender. Y cuando vendías tenía un valor. Y luego ya la vendías. Aquí no, aquí vendes la idea y ya lo primero que quieres es que alguien te financie para ponerte un salario como CEO de tu propia empresa, aunque estés solo. Vale. Entonces, este es un mercado nuevo en el que hay que hacer una valoración. Es una valoración muy personal y que depende de quien lo esté comprando y del business plan que le presentes y que se lo crea. Partir de una valoración objetiva de cuál va a ser el valor de esta compañía, bueno, tienes que tener en cuenta que lo que estás hablando son de compradores que lo que hacen es invertir en muchas para que alguna genere y le dé rentabilidad. En un mercado objetivo en el que hubiera un solo comprador sería mucho más complicado. Y luego, además, a mí hay una cosa que me gusta mucho en este tipo de compañías, que está además regulado ya desde el año 2006, creo que es la ley de microcrowdfunding, que es la participación, que al final es la compra por parte de miles de inversores que hacen tickets muy pequeños de 2.000, 3.000 euros, 5.000 euros, una cosa así, en muchas compañías, simplemente para ver cuál es la idea que sale mejor y cuál es el proyecto que despega y cuál es el próximo Amazon o cuál es... Bueno, está bien, ¿no? Porque presentar, lo que te digo, una valoración, pues es más fácil cuando es una empresa que tiene muchos intereses, muy atomizado, pero una valoración objetiva de una startup no va a basarse más que en que alguien se crea tu plan de negocio o no. Esta es la cuestión. A partir de ahí vas a volver al mismo punto. Oiga, me va a dar un EBITDA. ¿Cuál es el EBITDA? ¿Por cuánto lo multiplico? Volverías a la casilla de salida. Vale, ya hemos visto cómo entran los socios, cuando hay beneficios, vamos a ponernos en el peor de los casos, que es cuando no hay beneficios y la empresa pues tiene que ir a concurso. ¿Dónde tiene su origen la ley concursal? Bueno, la ley concursal, que en España está mal mirada, siempre que vas a conferencias con magistrados y demás, siempre se dice que es una pena cómo se utiliza en España, porque es una herramienta muy útil. Y es verdad que es una herramienta muy útil porque no todo el mundo piensa en concurso de acreedores, muerte de la empresa, la diferencia con América, ¿no? En donde no pasa nada, en donde se ve de otra forma el fracaso, y la doctrina del fresh start americana, ¿no? Pero esto no es una cosa nueva. O sea, los orígenes de la ley concursal están, creo que es en el año 16-17 a.C., que es la Lex Julia, que establecía la cesio bonorum, o sea, la cesión de los bienes en pago. Es, yo no puedo pagarte, pero te doy todo lo que tengo, y con eso me doy por saldado. Eso está bien, hemos mejorado, porque antes de la Lex Julia los acreedores incluso podían arrancar los miembros del deudor en pago de esos créditos, ¿no? Bueno, seguramente a alguno hoy le apetecería todavía que no se hubiera aprobado la Lex Julia, pero es verdad que esto viene ya desde el derecho romano. O sea, no es una cosa muy nueva, que luego, lógicamente, se ha ido desarrollando posteriormente. Las directivas comunitarias sobre reestructuración, insolvencia y demás, pues han ido avanzando más y acercándose a la doctrina americana del fresh start, que es una palabra que lo define muy bien, ¿no? La salida fresca. Esto está más pensado en el tema de personas físicas, que ahora se ha puesto muy de moda, lo que la gente llama la ley de segunda oportunidad, que es una especie de cesio bonorum de la Lex Julia. Es exactamente lo mismo, oiga, aquí tiene todo mi patrimonio, se lo doy y a partir de aquí puedo empezar desde cero. ¿Problema siempre que hay en España en el caso de las personas físicas? Pues que te encuentras con que los ficheros internos de los bancos, los registros y demás no siguen esa sintonía con el derecho y siguen manejándolo de otra forma. Bueno, estas son cosas que pasan más aquí en Europa y en España. En cuanto al tema de empresas de reestructuración,
como decía, creo que es una figura mal mirada y mal utilizada, porque la mayoría de los concursos que se presentan en España de sociedades van para liquidación, o sea, cuando la empresa ya no puede seguir, ya únicamente queda liquidar sus activos, sus bienes y demás. Pero hay instrumentos, pues, la figura del artículo 585 de la ley concursal, de la apertura de negociaciones con acreedores, la reestructuración, que sí que cada día se están demandando más. Nosotros la verdad es que lo notamos y hemos hecho muchas reestructuraciones. Y bueno, es una fórmula en la cual ni todos los acreedores ven pagados ni saldados sus créditos, ni los ven tampoco completamente impagados, como cuando te vas a una liquidación, que al final cobran los de garantía privilegiada, entidades bancarias, administraciones públicas y trabajadores ya regular, ¿no? Del Fondo de Garantía Salarial, más que nada. Existen herramientas para permitir parar cuando la empresa tiene una situación de tensión de tesorería, poder generarla, reestructurar y demás. Aquí, además, los bancos sí que he notado que en los últimos años, hemos notado que han tenido cierta sensibilidad, que se sientan a la mesa, que negocian, lo que antes era prácticamente impensable, sobre todo cuando la empresa es viable, ¿no? Si no es viable, pues no. Y es verdad que desde el 2020, desde la pandemia, ha habido muchas empresas que han pasado situaciones de tensión de tesorería, pero que siguen siendo viables. Lo que pasa es que los ICOs y demás, pues bueno, han producido una tensión y un ahogo económico grande en las empresas, y ahora se está reestructurando mucha sociedad, y yo creo que hay que perder un poco el miedo, eso, a decir, no, en concurso, en apertura de negociaciones, lo que siempre le da miedo al empresario es decir, es que mi imagen, tiene que ser parte de la vida de las empresas. Decía alguien, ¿no? Me lo contaba hace poco, que en el mundo con más de 200 años de antigüedad hay 2.000 empresas solo, de las cuales 1.000 en Japón. 1.000 en Japón. ¿Qué significa esto? Que las empresas están hechas para morir. Entonces tú lo que tienes que saber es prever al menos cuándo va a morir tu empresa. Pero claro, el que montó el videoclub en el 85 no esperaba que fuera a vivir 15 años, pensaba que el videoclub era para toda la vida. El que montaba... Bueno, pues depende de la empresa, de la evolución de la sociedad, de la evolución de las tecnologías, tiene que pensar cuándo va a morir. Y es una situación natural que la empresa nace, se desarrolla y muere. Y muere. Y durante este tiempo, si puedes prolongar la vida con determinadas medidas, pues las adoptas. No pasa nada porque la empresa se te muera, todos se nos va a morir en algún momento. Solo ha habido 2.000 empresas que lo hayan muerto en el mundo. Entonces, cuando cambiemos un poco esa mentalidad, cuando sepamos que la muerte de las empresas es una cosa natural y normal, porque el mundo va cambiando, tendremos menos miedo a realizar operaciones que la gente asimila con la muerte, que a veces simplemente es prolongar la vida y no siempre artificialmente, a veces salen bien. ¿En qué momento tienes que solicitar el concurso en tu empresa? Bueno, cuando estás en situación de insolvencia o prevista o presente inminente en los pagos. Este es el supuesto típico, y es cuando no puedes afrontar tus obligaciones ordinarias, y al final lo que se examina y lo que tienes que saber es que se va a determinar si hubo un retraso en la presentación del concurso o no, y si eso originó un déficit mayor. Claro, es que aquí entramos en una línea entre que el administrador obre bien o no obre bien en este lapso de tiempo, ¿no? Sí, vamos a ver, las responsabilidades del administrador, que la mayoría vienen determinadas por el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital, en donde se determina cuáles son las causas de disolución, y esa es la obligación que establece el 367 para liquidar o concursar. Esto es una pregunta típica de consulta, ¿no? ¿Qué opciones tengo cuando no puedo seguir adelante? Solo hay dos: o liquido o concurso. ¿Cuál es la diferencia? Liquido, cuando tengo activo y patrimonio suficiente para pagar a todos los acreedores y dejar la deuda a cero; o concurso, cuando no puedo afrontar las deudas con los bienes que tengo porque es insuficiente. Hay un supuesto mixto, en el cual puedo empezar una liquidación que a mitad resulta que no me dé para pagar todo, y puedo presentar concurso una vez estando en liquidación. Entonces, una cosa que la mayoría de la gente no sabe, o sea, se puede iniciar una y otra vía, siempre respetando la prelación de créditos, la par conditio creditorum y demás. Estos son los dos supuestos típicos, pero ¿cuándo tiene el administrador obligación? Pues, en teoría son 2 meses desde que constata la causa de disolución, y en teoría es cuando constata que está en una situación de insolvencia, en una situación en la que no puede hacer frente a los pagos ordinarios.
salvo que esté realizando operaciones de reestructuración que le permitan. ¿Qué se va a examinar en fase de culpabilidad? Lo que se va a examinar es si el retraso en la presentación del concurso ha originado o no un mayor déficit, porque igual no. O igual sí, o igual hay condenas porque la situación en la empresa era insostenible, estaba tocada y lo único que ha acudido es a mayor financiación y a mayor endeudamiento y eso ha provocado un mayor perjuicio. Bueno, son pocas, porcentualmente las sentencias de culpabilidad en fase de calificación del concurso son pocas. No, la gente tiene mucho miedo. También ves barbaridades de empresas que llevan en causa de disolución años y demás, pero cuando tienes una contabilidad medianamente ordenada, cuando tienes una asesoría, un despacho que te lleva un poco el día a día y lo lleva bien, es raro que vaya a haber una culpabilidad en un concurso y la gente en principio tiene muchos temores por cuestiones que cuando las ves dices no, o sea, no, esto es parte de la vida, o sea, el que haya una deuda, el que no puedas afrontarla, el que no pagues no significa que vaya a ser culpable, será culpable cuando no has cumplido ninguna de tus obligaciones, cuando tienes una contabilidad, cuando estás en causa de disolución y no haces nada, pero en el 99% de los casos no hay ningún tipo de responsabilidad de administradores porque la generación de deuda nos causa responsabilidad. ¿Y como en la ley de segunda oportunidad también entra en juego la buena fe y la mala fe? Sí, bueno, claro, es uno de los requisitos básicos, la buena fe, ¿no? Y sobre lo que existe mucha jurisprudencia a la hora de determinar cuándo existe y cuándo no existe. También para mí es un supuesto que en el 99% de los casos existe buena fe por parte del deudor. No ha habido operaciones que tiendan a endeudar o a sobreendeudar su propia situación. No ha habido condenas sobre que tengan una responsabilidad penal, que tengan una calificación de culpable en fase concursal. Normalmente la buena fe se presume que no ha habido actos en los cuales hayas tratado de ocultar tu patrimonio, en los cuales tengas condenas. Bueno, en fin, yo pocos casos he visto en los que no se acredite la buena fe del deudor cuando acude a un concurso porque no puede hacer frente a sus deudas ordinarias. Hay un gran mito que corre por ahí, que es que cuando tienes deudores, en el momento que uno de los deudores inicia un procedimiento judicial contra ti de reclamación de deuda, ya te van a declarar culpable. ¿Es cierto? No, en absoluto. De hecho, una de las previsiones de la ley concursal es que el concurso suspende las ejecuciones. Entonces, si fuera así, no suspendería nada. Ya hay un procedimiento iniciado con carácter previo. No, lógicamente, cuando la gente se va a un concurso, y yo creo que además tenemos aunque es muy criticada la justicia, tenemos, al menos en los juzgados de lo mercantil, donde me muevo y conozco bien a los magistrados y demás, y los jueces que hay en cada juzgado, tenemos una enorme suerte que yo creo que son gente con cierta sensibilidad y que saben un poco lo que es el día a día, no están al margen de la sociedad y demás. Y cuando ven a una persona física que ha llegado a una situación en la que tiene que presentar concurso, en la que ha tenido demandas y demás, hombre, presumen que existe buena fe, salvo que se determine lo contrario, salvo que haya habido determinadas situaciones y desde luego que la presentación de demandas contra una persona no determina ni mucho menos su mala fe. No, por supuesto que no. Es decir, una vez que ya decides iniciar un procedimiento concursal, ¿cómo es ese proceso de forma muy resumida? Es uno de los procesos más complicados que hay, sobre todo en el caso de las empresas, ¿no? Que es principalmente lo que llevamos nosotros. Porque bueno, tienes que recabar toda la documentación contable, las cuentas anuales de los 3 últimos ejercicios, todo el inventario, tienes que hacer una memoria económica, el inventario de bienes y derechos. Bueno, no es fácil, ¿no? Tienes que comprobar bien que las existencias sean efectivamente las que son, porque muchas veces hay desajustes, pero bueno, es una labor más que nada que le corresponde al abogado o al despacho que lo prepara. Lo importante, como siempre, es el análisis y el estudio de la situación realmente. Hace 2 semanas, por no irnos lejos, estábamos viendo un concurso de una empresa que venía con una tensión de tesorería de la época del COVID, en el que había acumulado mucha deuda y no podía hacer frente a ella. Y lo que vimos de repente, donde había un concurso para liquidación, era que tenía 2 sectores de actividad. Uno era rentable y otro no. Esto ni siquiera la empresa se lo habían planteado. Y entonces, oye, es que existe una figura ahora mismo, tras la reforma de la ley concursal,
en la cual podemos nombrar o pedir la petición del nombramiento de un experto independiente para recabar ofertas. Podemos sacar un dinero de esta venta de unidad productiva separándola de la otra que ya no es rentable. Con eso vamos a poder pagar los créditos que están avalados por los socios.